Las 8:39 de la noche, este es un programa especial, último día del debate presidencial, se acabaron ahora sí las exposiciones de los candidatos. Y no sé si lo estás diciendo con alivio, Jaime. No, lo estoy diciendo como un cierre, como un colofón, porque era necesario escuchar a los 12 candidatos, aunque solo escuchamos a 11, y queremos saber a dónde va el futuro. ¿Cuál es el derrotero que tienen los candidatos? Y lo fundamental tiene que ver con la pandemia. A pie de página, no me siento aliviado porque lamentablemente ya no voy a poder conducir contigo estos programas como ahora. Muchas gracias. Así que está con nosotros Janice Seinfeld, doctora y máster en economía por Harvard. Y además es directora ejecutiva de Evidenza Consultores, que hizo un trabajo extraordinario con los planes de gobierno. ¿Y quién mejor que Janice para decirnos qué plan de gobierno, qué exposición o exposiciones le han parecido aquellas que, siguiendo el patrón del estudio reciente, han seguido las políticas de la Organización Mundial de la Salud? Janice, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Mabel? Jaime, ¿cómo están? La pregunta está cantada. ¿Cuál de los planes o cuáles de las exposiciones te han parecido las que se aproximan, se acercan, y si has seguido el mismo patrón de tu estudio o del estudio de Evidenza de cara a las recomendaciones de la OMS? Sí, mira, lo que hemos escuchado el día de hoy en realidad deja mucho que desear. Necesitamos una mirada integral de manejo contra la pandemia y una propuesta de un estadista para realmente dirigir el país, que se encuentra realmente enlutado con casi 150.000 fallecidos, 142.000 para ser exactos, de acuerdo al SINADEF el día de hoy. Y lo que hemos escuchado en realidad no es una estrategia integral, ¿no? Son cosas sueltas en los que hemos podido escuchar unas propuestas, en los otros ni siquiera hemos podido escuchar eso. Ha sido interesante escuchar del candidato Guzmán un par de cosas que antes no se habían mencionado. Una es el manejo, el monitoreo de la circulación de aire a través de protocolos que permiten la medición del CO2 y el uso de filtros. Yo creo que eso es muy importante de cara justamente a poder volver a los colegios, evitar más contagios, etcétera. El otro tema interesante que ha tenido es el contratar a gente para poder hacerle seguimiento a los contactos, ¿no es cierto?, y a poder hacer un aislamiento temprano. Por el lado del candidato Lescano me ha parecido interesante también la entrega de mascarillas, lo ha llamado los kits de vida. Sin embargo, digamos, el manejo de la pandemia necesita una estrategia integral, ¿no es cierto? Desde pruebas moleculares, pasando por plan de rastreo, vacunas disponibles que permitan, digamos, una diversidad en la compra. Felizmente ya no se mencionó el cañazo, ¿no? Velocidad en la estrategia de vacunación, en toda la parte logística, ¿no? Disponibilidad de oxígeno, cuarentenas inteligentes, que no se ha mencionado. Se ha mencionado, el candidato Rafael López Aliaga dijo que la cuarentena debía ser voluntaria. Es algo que en realidad muchos países que han entrado en terceras olas han establecido cuarentenas obligatorias. Janice, entonces, si me permites, ya habiendo escuchado a todos, a los 18 candidatos, bueno, 17, porque recordemos que uno se retiró ayer, ¿tú podrías señalar cuál ha sido la propuesta más interesante en la lucha contra la pandemia, la más aterrizada, la más realizable? Yo te diría, Mabel, que no hay una propuesta que tenga esta visión integral, que eso es lo que me preocupa. Y estamos hablando solamente del manejo de la pandemia, no estamos hablando de lo que implica el manejo de la salud, ¿no es cierto? Porque además de la pandemia hay toda una estrategia para el manejo de enfermedades no COVID que la población también está sufriendo. Entonces, como te digo, siento que hay cosas que ha mencionado algún candidato, otras cosas que ha mencionado otro, pero no hay una mirada que realmente integre todo lo que estamos diciendo que se necesita, desde la prevención, la comunicación, que es fundamental, el manejo, digamos, de la atención primaria,
si algo recojo que me da, digamos, empatía o entusiasmo, es que el tema del primer nivel de atención y la atención primaria está en los distintos candidatos y se está hablando de eso en vez de seguir hablando de inaugurar hospitales. Tengo una consulta, Yanis, siempre de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El candidato López se refirió a que en un eventual gobierno suyo él va a dejar las cuarentenas a libre albedrío, es decir, no cuarentenas, no toques de queda, se abren los comercios y cada quien verá cómo se cuida. Esa más o menos ha sido su propuesta en líneas generales. A tono con lo que dice la OMS, ¿qué opinión tienes de esta propuesta? Sí, mira, en realidad se habla de cuarentenas inteligentes. ¿No es cierto? ¿Qué es cuarentenas inteligentes? Es justamente evitar que el virus vaya de un lugar donde hay muchos contagiados a otro lugar donde hay menos contagiados. Entonces se evita el transporte, por ejemplo, entre lugares con distintos niveles de contagios. Se tienen protocolos muy estrictos para evitar, digamos, cierre de negocios cuando no es necesario, o se cierran determinados negocios que no son prioritarios y se dejan abiertos otros, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama cuarentena inteligente. No hay cuarentenas voluntarias y estamos viendo en países que están más avanzados que nosotros, Chile mismo, cómo está implementando cuarentenas obligatorias cuando las cosas se salen de control. Y con esa cantidad de vacunados, ¿no? Y con esa cantidad de vacunados, porque no podemos bajar la guardia. Esto tiene para largo. Esto es algo con lo que vamos a tener que convivir para largo. Entonces, tenemos que ser muy responsables, ¿no es cierto? Cuando se necesita emplear cuarentenas, se tendrá que hacer cuarentenas. Todo el tiempo se tiene que tener mascarillas, se tiene que repartir mascarillas a la población vulnerable. Se tiene que hacer la estrategia integral, por favor. Y eso es lo que ha estado ausente en las propuestas, como bien lo has señalado. Muchísimas gracias, Yanis. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa. Un ratito antes del corte al cierre, en la página web de RPP Noticias se está realizando una votación. ¿Quién fue el candidato que mejor se desenvolvió en el tercer debate presidencial? Julio Guzmán, 39%, López Aliaga, 30%, Johnny Lescano, 11%, Ciro Gálvez, 7%, Rafael Santos, 7% y Daniel Salaverry, 6%, de un total de 3.697 votos en rpp.pe. Pausa y regresamos. Regresamos. 8:50 de la noche, la parte final ya de este programa especial. Estamos junto a ustedes, Mabel Huertas y Jaime Chincha. Está con nosotros la señora Mercedes Arauz, exministra, exvicepresidenta, economista y excongresista, para conocer también sus reacciones de lo que ha sido este debate, principalmente en materia económica. Señora Arauz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Un segundo que estoy sin podemos oír. Un segundito, por favor. No hay problema, esta es parte de la nueva normalidad también, ciertamente. Ya estamos al aire con Mercedes Arauz, pero se está acomodando los audífonos y corrigiendo el tema del audio. Mientras eso ocurre, vamos a entrar de lleno a lo que es economía, aunque no es, Mabel, solo un capítulo, así como medidas frente a la pandemia, es dentro de la pandemia, abarca, ¿no?, todo, en realidad, abarca todas las medidas, o sea, ¿cuál de todos los planes resulta más caro o más lograble? ¿Cuál tiene mayor sustento? ¿Hay suficiente dinero en las arcas del Estado para poder aterrizar estos planes? Eso le preguntamos. Ahí está justamente la señora Arauz, ahora sí ya conectada en audio y video. Buenas noches nuevamente, señora Arauz, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está Jaime? ¿Cómo está Mabel? Qué gusto verte también. Bueno, la pregunta es así de general. ¿Cuál de los planteamientos y de qué candidatos o candidato le ha parecido a usted el más razonable, el más viable de cara a una crisis económica que está vinculada a la pandemia? A pie de página hay que decir que dentro del debate y los temas no había uno solo referido a la economía, sino la economía entraba por pandemia, entraba por corrupción. ¿Cuál le ha parecido el más sensato, el más viable? A ver, la verdad mi preocupación es que ninguno se plantea metas, logros, que es lo que importa, ¿no? Finalmente, o sea, si a mí me dicen, voy a aumentar el presupuesto X, Y, Z nivel,
Ok, sí, pero ¿qué voy a conseguir con ese aumento de presupuesto? Es lo que quisiera preguntar antes, ¿no? Este es un primer tema. Segundo, ¿de dónde van a salir los recursos? Hay algunos grupos que hay una real mala disposición con respecto a la inversión privada y hablan meramente de inversión pública. Y bueno, con inversión pública no llegamos a lograr realmente crecimiento económico y no encontramos cómo cobrar impuestos, que es lo más sencillo. Y una reforma impositiva, que probablemente sea necesaria, no es solo suficiente. Habrá que ver cómo podemos hacer para realmente hacer posible que haya mayor inversión en el país para generar empleo por un primer lugar y segundo, generar ingresos para el Estado, porque de algún lado tiene que aparecer esos fondos, ¿no? Entonces, como digo, 2 puntos. No hay metas. Las políticas públicas tienen que verse con una visión de Estado, no como visiones de acciones particulares como las que están planteando en general todos los candidatos. Claro. Y tiene que verse con resultados concretos. O sea, ¿cuántos chicos vamos a sacar de la delincuencia, por ejemplo, no? Si eso es lo que vamos a hacer, teníamos el programa de Barrio Seguro, pero eso tenía formas de medirlo, teníamos una unidad de cumplimiento para poder lograr medir ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo aseguramos de que nuestra política pública tiene un logro eficaz? Ahora, es cierto que en los debates hay una retórica mucho más política que quiere impactar al ciudadano, que si comienzan a hablar de indicadores, de repente suena muy técnico y los electores pueden rechazar porque hasta cierto punto podría resultar no quiero utilizar esta palabra, pero sí aburrido o muy complicado de entender y nos enredamos en los números y en los índices. Pero ¿a usted le ha parecido que en todo caso hay propuestas claras de cómo generar riqueza? ¿De dónde voy a sacar dinero para poder invertir en proyectos sociales o en educación? No, para nada. O sea, hablan de gasto. Todo el tiempo han hablado de gasto, pero no se ha hablado de cómo generar ingresos. Entonces, por eso digo, falta una visión país. Porque sin una visión país, por lo menos sabríamos cómo promover el crecimiento económico y el desarrollo económico. Y decir desarrollo económico significa sacar a tantas personas de la pobreza. O sea, sabemos que ha crecido la pobreza después del tema de la pandemia. 10 puntos porcentuales, hemos pasado de un 20% aproximadamente a más del 30%. Estamos con un nivel de endeudamiento que ha subido del 27% al 35-38%. ¿Cómo vamos a financiar el que estas personas que han caído en pobreza vuelvan a recuperar su situación de clase media y es más, sigan desarrollándose con mejores servicios sostenibles además? Entonces, eso no es tener números concretos de cuánto vamos a sacar necesariamente, pero sí miradas concretas hacia dónde vamos. ¿Cómo el Perú se va a enfrentar a una situación donde hay pandemia, cambio climático, una desigualdad digital increíble? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esos fenómenos que son mayores que simplemente cuántos llenar pues de hospitales o llenar de que si no sé si sirvan, o llenar de colegios cuando de repente no necesito tantos colegios como si no una buena manejo y señal en materia de interconexión y una mejor capacitación a mis profesores para que mis niños pasen la nota de PISA de manera adecuada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de desarrollo económico, no solamente hablamos de lo que compete al gobierno central, y un tema ausente en casi estos 3 días de debate ha sido el proceso de descentralización, que sigue siendo eso, un proceso, porque vemos las grandes diferencias que hay en un solo país. De ese tema nadie ha hablado. Totalmente de acuerdo, Mabel. Has puesto la llaga, hacia el dedo en la llaga. ¿Cómo realmente integramos las políticas públicas también, incorporando a los gobiernos regionales de una manera plena? ¿Cómo los hacemos partícipes a gobiernos regionales y locales de un desarrollo en el territorio? Nadie está hablando de eso. Y cuando hablamos, o sea, están hablando de llenar de costas médicas, ahora eso, la atención primaria de salud, que eso comparto totalmente, pero ¿quién va a tener la responsabilidad de gestionar ese proceso? ¿Los alcaldes? ¿El gobierno regional? ¿De qué manera van a tener esa asignación presupuestal? O sea, ¿qué significa llegar a realmente tener una prevención adecuada de la salud
en los temas de salud, que creo que la prevención es fundamental para evitar que lleguemos a tener una súper demanda de camas UCI cuando ya no tenemos ni siquiera médicos, intensivistas en la cantidad suficiente. Bueno, sí, pues, pero tengo que trabajar con los alcaldes. Si yo tengo que luchar contra la anemia, que se han olvidado del tema de la anemia, por ejemplo, el tema de la anemia es un tema donde probablemente hemos aumentado 10 puntos durante este último año. Y tenemos que recuperar a esos niños, porque esos niños de 0 a 36 meses que no han tenido la atención adecuada, que probablemente no les hemos dado sus vacunas a tiempo, son niños que los podemos perder para el futuro. Entonces, si no estamos focalizándonos en una articulación con los gobiernos locales y los gobiernos regionales, estamos realmente hablando simplemente de actos o promesas en el vacío, ¿no? Finalmente, Mercedes, ¿le da temor estas elecciones del 2021 por lo que pueda pasar en los próximos 5 años? ¿O cree usted que hay candidatos que podrían llevarnos a un buen destino luego de haber pasado por toda esta inestabilidad política? Yo espero que pasado el 11 de abril y sabiendo quiénes son los candidatos potentes o que pasen a la segunda vuelta, haya una búsqueda de consensos también con el Congreso, porque el problema va a ser un Congreso desarticulado. No podemos repetir el Congreso que hemos tenido recientemente, que lanza iniciativas más allá de sus capacidades constitucionales. Y yo creo que la conversación de los gobiernos, de cualquiera que pueda ser el gobernante, de los dos que lleguen ahí, es nos vamos a poner de acuerdo después de las elecciones en junio, y segundo, vamos a ponernos de acuerdo desde ahora con nuestro Congreso, con todos los actores en el Congreso para llevar una mirada de país de desarrollo de verdad, porque sí me da miedo que perdamos ese rumbo que Perú había logrado en los últimos años, con todas las dificultades y diferencias ideológicas, pero creo que habíamos logrado a un nivel de crecimiento y de reducción de pobreza y reducción de desnutrición crónica y aumento del nivel de gente alfabetizada. Es decir, habíamos logrado también éxitos sociales que tenemos que recuperarnos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Era Mercedes Arauz, ex vicepresidenta de la República. Gracias por estos minutos. Finalmente, entonces, terminamos con este programa especial. Mañana me parece que hay una encuesta que se va a publicar, es de Datum, y este fin de semana, este domingo, viene la de Ipsos. Vamos a ver entonces cómo es que se ha movido el partidor después de estas interesantísimas rondas en este debate presidencial. Jaime. Así es, Mabel, se termina.